Tempestad en la cordillera, escrito por Walter Guevara Arce. Capítulo 1. —¡Mamani poma Juan! Gritó el pagador con voz cansada. —¡Mamani poma! ¡Mamani! Repitieron varias voces ásperas entre el grupo de mineros que esperaban su pago quincenal, parados frente a las ventanillas de unas casuchas achatadas, con paredes de barro y techo de calamina. Era la administración de la mina de Wolfram, Cami. El eterno frío de la cordillera de los Andes, implacable enemigo de esta especie de gusanos envueltos en harapos y cubiertos de tierra oscura, parecía morder con más ferocidad que otras veces. ¡Mamani! Gritó de nuevo el pagador, y la última sílaba se adelgazó como un hilo. Los obreros se rieron ante el tono de irritación histérica del grito. ¿Qué es de ese animal?, agregó apresuradamente el hombre de la ventanilla con entonación compuesta y casi varonil. Juan Mamani Poma, apoyado contra un corte de la roca que hacía de plazoleta frente a la administración, parecía un sonámbulo. —¿Mana Uyarinki? ¿No oyes? ¡Te están gritando tu nombre! —¿Jokaru Chukanki? ¿Eres sordo? —exclamó una palliri, apoyada también contra la roca y acompañando la acción a las palabras. Dio un empellón al hombre. —¡Ferme! —respondió al fin Mamani Poma, como gritaba en el cuartel al escuchar su nombre en la lista. Los puntapiés de su teniente no alcanzaron a corregir la pronunciación del mestizo quechua, obligado a usar el castellano. —¡Apúrese, animal! ¿Hasta cuándo voy a estar aquí? Seguro que ya estás borracho. Y mientras hablaba de tú y usted al obrero, el pagador y su ayudante tarjaban diligentemente el nombre de Mamani Poma en sus 6 ejemplares de la planilla de pagos. Después, el pagador tomó el sobre que estaba encima de una pila de otros absolutamente iguales, comprobó su contenido quizá por 100ª vez con la prolijidad propia de todo pagador, y a tiempo de dárselo a Mamani Poma, le dijo con tono más conciliador: 230 pesos con 25 centavos de saldo. Te hemos descontado la mitad. Esta quincena has faltado casi 8 días y has sacado una barbaridad de pulpería. Vas a tener que trabajar siquiera 6 meses sin emborracharte para ponerte al día. La pulpería ha ordenado que se te descuente la mitad de tu jornal desde esta quincena. ¿Y cómo voy a vivir? ¿No quieren darme más avío en la pulpería y ahora me descuentan? Yo no sé. ¿Para qué te emborrachas como una bestia y tiras tu plata? Frígate, pues. Ante el insulto, Mamani Poma reaccionó violentamente. —¡Mentira, no me emborracho! Después agregó con tono adolorido: —Es que mi mujer, la María, se ha muerto. Por eso he sacado de la pulpería para su entierro y también he faltado por eso. Bueno, yo no sé, pero tienes que pagar tu deuda a la pulpería. Como Mamani Poma permanecía inmóvil, el pagador lo increpó. ¿Qué esperas? Me estás haciendo perder mi tiempo, los otros también quieren cobrar. Las personas del grupo comenzaban a inquietarse. Pronto sería de noche, las enormes sombras de las montañas, proyectándose cada vez más largas, parecían intensificar el frío. El sol, al ponerse, iluminaba únicamente el contrafuerte opuesto al de la mina. Mamani Poma se retiró de la ventanilla y fue alejándose pesadamente del grupo de mineros y palliris, mirando alternativamente las caras de las personas y el sobre que tenía en la mano. Sintió vagamente que las casuchas chatas y los obreros, harapientos, envueltos en la sombra creciente, no eran sino excrescencias de la roca gigante en la que parecían formar un todo solitario e inmóvil. Levantó la vista del piso desigual y vio el intenso brillo del sol en el cerro del frente. Una mancha verde, un pequeño sembradío de cebada sin duda. Ponía la única nota, viviente y alegre, de este paisaje desolado de las altas cumbres. Sin mover un músculo de su cara, se alegró interiormente al notar, quizá,
por primera vez, el sembradío de cebada que se agitaba con el viento de la altura. Se acordó del valle en el que había crecido, maizales enormes con plantas más elevadas que las mismas personas, casitas de barro con techo de teja, sombreados por árboles de ancho follaje. El pequeño ferrocarril, jadeante y siempre lleno, cruzando el valle a la distancia. De alguna manera, todo esto le parecía perdido para siempre. Volvió a mirar el cebadal y se paró. Sin darse cuenta regresó al pasado. Sus ojos dejaron de percibir la realidad presente y se perdieron en la perspectiva ilimitada del recuerdo. Como en un sueño, las delgadas y distantes espigas de cebada se agitaron hasta convertirse en vigorosas cañas de maíz de color verde amarillo, a punto de madurar. Vio claramente el maizal de su chacra y escuchó incluso el murmullo del pequeño río a su vera. A esa hora, la María estaría terminando de lavar la ropa, de rodillas y con el cuerpo inclinado sobre el agua. Capítulo 2. Recordó con nitidez un suave atardecer de valle, tan distinto de esta violenta puesta de sol en la cordillera. Recordó cómo había cruzado su chacra de maíz para salir justamente detrás de la María. Desde donde estaba podía observar sus 2 trenzas de cabello bien negro, su torso armonioso y fuerte, cubierto con una camisa de tocuyo, su cuello esbelto y parte de sus morenos brazos desnudos. Recogió unos guijarros y se los arrojó. Ella no se dio vuelta y más bien se apresuró a enjuagar y exprimir las últimas prendas de ropa que había traído para lavar. Sabía bien de dónde venían los guijarros. Sintió que Juan la miraba y una cálida sensación invadió su cuerpo. Con el intento de vencer su emoción, se afanó en su tarea. Después de todo, era bien poco lo que le quedaba por hacer. 2 guijarros grandes cayeron en el agua, cerca de ella, y le salpicaron la cara, los brazos desnudos y la pollera roja. Se dio la vuelta violentamente a tiempo que Juan salía del maizal. «¡Localla, bandido!», exclamó ella, mientras recogía rápidamente pequeños pedruscos y se los arrojaba a él, cuidando de no afinar mucho la puntería. Juan huyó alegremente dentro del maizal y María corrió en su persecución. Se detuvo agitada y ansiosa a la orilla de la chacra. No se animaba a continuar y quería volverse, como lo había hecho antes en ocasiones similares. Nuevos pedruscos cayeron a su alrededor, y por la dirección que traían, ella podía calcular dónde estaba Juan. La tentación era mucha. Se hizo de coraje como para emprender una aventura audaz. Levantó algunos guijarros y cautelosamente avanzó dentro de la plantación. Pero las piedrecillas de él parecían venir siempre de más lejos. Quedó un poco desorientada, y cuando no sabía si seguir o regresar a recoger la ropa, Juan la tomó repentinamente por el talle. Se defendió a pellizcos, con la risa entrecortada. Pero no en vano, Juan era el yocaya más fuerte del rancho de campesinos quechuas donde vivían los 2. Capítulo 3. Cuando lo envolvían estos recuerdos en el campamento, un fondo de esperanza parecía proyectarlos hacia el porvenir, pero el minero fue violentamente devuelto a la realidad por un bullicioso grupo de obreros que se aproximaba por la callejuela increíblemente estrecha y escarpada de la mina. Una voz sonora y bien timbrada salía del grupo. «¡Ahí está el mamani Poma! Ese toca bien la guitarra. Lo llevaremos». Al escuchar su nombre, Juan se arrancó enteramente de su sueño. Se esfumaron la María, la chacra de maíz y el riachuelo. Quiso mirar de nuevo el sembradío de cebada para readquirir la noción cabal de la realidad circundante y vio que estaba perdido entre las sombras del repentino anochecer de la cordillera. «¡Jacurina! Vamos». La Pucasenca, la nariz colorada, dice que tiene buena chicha». Juan reconoció al que le hablaba, Manuel Condori. Era un barretero como él. Había venido de Tapacarí, el pueblo más próximo a la mina, distante apenas 6 leguas. Era ancho y vigoroso, y Juan lo estimaba por su alegría tenaz, su incesante charla en quechua y castellano y su despreocupación.
Mamani, el soñador silencioso, se daba cuenta de la diferencia de caracteres y quería a este hombre que lo hacía reír aún en las pesadas horas que pasaban juntos, pegados a la dura roca del socavón minero, sosteniendo el taladro de aire comprimido. Al no recibir respuesta de Mamani, sumido en sus reflexiones, Condori lo interpeló. Parece que te has ido a emborrachar solito. Y continuó sin esperar lo que Mamani pudiera decir. Este es González, un arriero que ha venido de mi pueblo. Es un pícaro. Dice que tiene muchas mulas, pero yo no creo porque ha llegado en un burro flaco y una mula matada. Lastimada en el lomo. Y hambrienta. Se va a regresar mañana en la mañanita. Vení, che. La Pucasenca tiene una linda guitarra y este González tiene un charanguito de armadillo que habrá hecho olvidar a alguien. Suacanqui y... Eres un ladrón, ¿no es cierto? Continuó su charla dirigiéndose esta vez al arriero de Tapacarí, mientras empujaba suavemente a Mamani Poma a lo largo de la callejuela. Capítulo 4. La chichería de la Pucasenca era una casucha con una habitación sobre la calle, con piso de tierra y una especie de banquillo de adobes alrededor de sus paredes. Una pequeña puerta de no más de 1 metro de alto comunicaba esta habitación con un patio minúsculo, oscuro, de piso desigual. Al fondo del patiecillo, un techo de media agua se apoyaba contra la roca que hacía las veces de pared principal. Era el dormitorio y cuarto de estar de toda la familia. Unas brasas indicaban que en el patio también estaba la cocina. A esa hora y sin luna, no podía verse que por encima del fogón de barro había una hoja de calamina enmohecida, haciendo las veces de techo. Cuando los mineros y el arriero entraron por la puerta que daba a la calle, encontraron unos pocos parroquianos bebiendo silenciosamente. Al centro de la habitación y encima de una mesa chata había varias botellas de chicha. La Pucasenca, una chola gorda y envejecida, estaba sirviendo chicha de un jarro, y como no tenía sino un vaso en la mano del que tenían que beber todos, instaba a los clientes a que bebiesen rápido. ¡Sirviricoy! ¡Ah! Compadre, sirviricoy. Sírvase pues, compadre, sírvase. El grupo entró precedido por la voz de Condori, que se cuidaba de no mencionar el sobrenombre de la chichera, pues sabía que eso la irritaba. Y mainalla, doña Carmen. ¿Cómo está usted, doña Carmen? Hemos venido con estos amigos para tomar una chicha, de la buena. A ver, sírvanos unas 2 jarritas. ¿Qué es pues de tus hijas? ¿Ya se han ido a dormir? Mucho las cuidas también, pues. Interrumpieron al charlatán. La Pucasenca, con ademán amable, invitó a todos a sentarse. Siéntense, pues, ya voy a traer la chicha. Habrán pagado esta tarde la quincena, ¿no? ¿Y quién es, pues, este? Continuó dirigiéndose al arriero, que era indudablemente el único al que no conocía. Condori se apresuró a retomar la palabra. Es el González, un arriero de Tapacarí. Ha llegado a ver y está durmiendo en mi casa. Se va a ir mañana, en la mañanita. Ha traído una carguita de papas. Dice que se va a volver vacío, pero no creo. Mineral robado seguro que ha de llevar para vender en otra mina. Oye, yo no me meto en eso. Protestó rápidamente González, sabiendo que la empresa y su policía minera perseguían con seña a los ladrones de mineral. Tú eres muy hablador y ya me estás calentando. ¿Qué creerán estos que no me conocen? Añadió entre quejoso y ofendido. No te calientes, compañero, si es una chanza nomás. A ver, doña Carmen, mande traer su guitarrita. Y usted sabe que este Manuel es un buen guitarrero. Vas a tocar, che, linda cochabambinita. Esa sí es cueca. La guitarra fue traída. El arriero González sacó de debajo del poncho un charango y pronto empezó la jarana. Las vueltas de chicha fueron más frecuentes y la Pucasenca se cuidaba de hacer notar cuántas jarras se habían servido, añadiendo cada cierto tiempo 1 o 2 de más a la cuenta. ¿Qué es pues de tus hijas, doña Carmen? Va, también. Entraron las hijas de la chichera.
la una aceptable y la otra francamente fea. Con ellas los parroquianos bailaron cuecas y bailecitos de tierra. Los aplausos rítmicos para acompañar el zapateado podían oírse a la distancia. Mamá Nipoma tocaba la guitarra maquinalmente, con el espíritu ausente de todo lo que ocurría a su alrededor, perdido de nuevo en su ensueño, sin figuras ni contornos, hasta que una de las bailadoras, la más agraciada, le trajo el recuerdo precioso del cuerpo de María, y con esta imagen el pasado se agolpó de nuevo en su mente. Capítulo 5. Del maizal se llevó a la María a su casa. El procedimiento no era desusado entre los campesinos. En la fiesta de San Juan vino el cura del pueblo y los casó, juntamente con otras parejas que ya habían establecido hogar sin esperar las formalidades del matrimonio. El amor entre los campesinos quechuas no tiene sutilezas ni refinamientos. No hay tiempo para eso. Un nuevo hogar es una pequeña empresa económica que debe funcionar y producir inmediatamente. Los padres y los vecinos ayudan a los novios, casados o no, a levantar unas casuchas que servirán de hogar, unas pocas ovejas, algunos aperos de labranza, más o menos primitivos, un perro y, cuando se trata de personas acomodadas, un caballo, un buey y una o dos vacas. Constituyen el capital inicial de esta nueva empresa y el fundamento de la felicidad o la desventura de los amantes. Las risas, las canciones y los halagos no tienen sitio en este cuadro de parquedad y pobreza colectivas. Pero la María cantaba a veces y se reía con una risa como el agua del arroyo. Percibía su felicidad y la mostraba, lo que era inusitado. Juan tenía que alzarse por encima de sí mismo para amarla. Le gustaba que su mujer se riera y, al volver a su rancho, solía detenerse antes de entrar para escuchar su voz suave. Ella pagaba la comprensión y el cariño de Juan con efusiones propias que, a su vez, la sorprendían. Capítulo 6. Juancito, el primer hijo, nació casi inmediatamente después del matrimonio, y la Marucha llegó a los 2 años justos. Cuando sus hijos comenzaron a ser algo más que pequeños animalitos, las emociones de la paternidad fueron evolucionando y tomando forma en el alma de Juan. Consideraba a Juancito como a su igual, como a su amigo, como a otro hombre. La ternura para con el muchacho tenía que ser, y era, profundamente subterránea, imperceptible para los demás, pero completamente clara para este hijo suyo, tan igual a él. Era como si existiese entre los dos un secreto entendimiento. Con Marucha era otra cosa. Ella era como su madre, bulliciosa, atrevida, reidora. En su cariño por esta chiquilla, Juan reconocía el amor a su mujer, con un nuevo ingrediente que lo hacía más profundo y tenía la virtud de darle a él una efusividad de que carecía habitualmente. Alguna vez incluso llegó a besar a esta su hija, si bien procuró siempre que nadie lo viera haciendo semejante cosa. Capítulo 7. Eran jóvenes, fuertes y trabajaban todos los días del año, pero no prosperaban. La tierra era magra y pequeña, las lluvias irregulares. Cuando contemplaban este panorama capaz de ensombrecer su alegría y la vida de sus hijos, se abrió una perspectiva en el horizonte: irse a trabajar a las minas. Llegaron unos vecinos que habían estado ausentes por largo tiempo. Recobraron la chacra que habían vendido al partir y compraron varias otras. Adquirieron ganado, levantaron una nueva casa. Era visible que se habían enriquecido, al menos en la módica escala que constituye la medida de la fortuna entre los campesinos. ¿Cómo y dónde? No era un secreto para nadie. Habían estado en las minas en donde pagaban salarios hasta de 10 y 15 pesos por día, lo que era suma extraordinaria para personas que a veces no veían tales cantidades en meses enteros. Es verdad que el hombre llegó enflaquecido, esquelético, tuberculoso, pero la mujer y los hijos parecían lozanos y llenos de vida. Juan Mamá Nipoma y su mujer, la María, deliberaron brevemente. Trabajarían en las minas por unos años, quizá 5, quizá menos. A su regreso, tratarían de comprar la propiedad del patrón, en la que eran colonos.
Era pequeña, pero para ellos sería suficiente. Y se fueron. Como ellos, y con ellos, muchos otros se lanzaron a la aventura de las minas, como sus padres, una generación antes, se habían dejado vencer por la tentación de las salitreras en la costa de Chile. Las penurias del viaje fueron excesivas. Camiones cargados de gente hasta lo inverosímil, marchas a pie por días enteros, con los niños a la espalda. Al abandonar el valle y subir a la montaña, el frío. Este frío cruel que parece defender a zarpazos las cumbres de la cordillera contra la profanación codiciosa de los hombres. Hizo llorar a los chiquillos. La María mostró el temple de su alma y el vigor de su cuerpo de hembra joven en estas andanzas. Capítulo 8. Al principio todo fue bien. Juan se contrató inmediatamente. Musculoso, elástico y con menos de 30 años, sería un barretero de primer orden. El salario no resultó ser tanto como decían, pero aún esos 5 o 6 pesos diarios harían una respetable cantidad mensual. Les dieron unos tugurios por casa, pero él se dio modos de levantar 3 habitaciones, casi decentes, apoyando una de las paredes, la del fondo, contra la roca. La María, tiritando de frío, trabajaba de la mañana a la noche haciendo primero comida y después chicha para otros peones que habían venido de su mismo valle y que eran solteros o habían dejado a sus familias. Las caritas de Juancito y la Marucha se agrietaron al principio hasta sangrar, pero después se habituaron al frío. Jugueteaban sin descanso por las lomas casi verticales de esta cordillera con entrañas de wolfram. Juancito haciendo de minero. Horadaba las partes blandas que podía encontrar en la roca, utilizando el cuchillo de cocina de su madre, la que protestaba todo el día por esta causa. La Marucha, prendida al saco de su hermano, pretendía cocinar como su madre, en pequeños cacharros que le había comprado el padre. Las delgadas trenzas de cabello que le colgaban a la espalda más de una vez fueron objeto de las iras del hermano, que alegaba que la comida no había estado a tiempo. Los niños con la tez oscura y agrietada, y la María con las manos rajadas, eran el encanto y la razón de ser de Juan. Su pena era que los veía poco. Salía de la casa a las 4 de la mañana y con frecuencia doblaba su jornada para ganar más. Cuando volvía de noche estaba rendido, sin fuerzas ni para hablar. Después de sostener por 8 horas el taladro contra la roca, los oídos y el cuerpo entero continuaban vibrándole con el implacable ritmo de la máquina. Al día siguiente, a comenzar de nuevo. Otras veces entraba en el turno de la noche, pero esto solo tenía significación en lo que se refería a su mujer y a sus hijos, porque para él, dentro de la mina, a cientos de metros de profundidad, era siempre de noche. El aire enrarecido y el calor subterráneo daban a los obreros una semilucidez suficiente para sostener el taladro en las direcciones indicadas por el ingeniero y para empujar las carretillas de mineral y palear la tierra, pero para nada más. Los trabajadores semidesnudos empujaban o cargaban las carretillas o barrenaban las paredes, iluminados por las lamparillas de acetileno cuya pequeña llama se extendía en la oscuridad en búsqueda desesperada de oxígeno. La sensación de ser un gusano atrapado y perdido en un laberinto subterráneo torturaba a veces la mente de Juan. Entonces, el pesado aire del socavón le parecía la continuación de la roca oscura, con alucinantes puntos luminosos que eran las lamparillas lejanas de los otros trabajadores. Para romper esta fascinación, abandonaba repentinamente el taladro y echaba a correr dando gritos, golpeándose contra las salientes del socavón, hasta recobrar, por la violencia del esfuerzo y los golpes, la noción de tiempo y lugar. Durante una de estas embestidas contra la oscuridad fue que conoció a Condori, que se echó a reír a carcajadas al ver por primera vez a Juan, corriendo enceguecido dentro del socavón. Ahora, en la chichería, era precisamente Condori quien estaba divirtiendo a los circunstantes con el relato de esta extraña costumbre de su amigo. Sí, doña Ana, doña Carmen, le juro por lo más sagrado, así como estoy diciendo, como un loco siempre se echa a correr a veces y da unos gritos de fuertes que hay que oír. No diga. ¿Y por qué hace eso? Preguntó sin disimular su interés por el guitarrero la bailadora fea. Dice que es para sentirse vivo, para no quedarse pegado a la pared del socavón, para no volverse piedra.
Intentó explicar Condori y después agregó volviéndose a Juan. A ver, Che, explica pues, Che, ¿por qué haces esas operías? Juan se quedó sorprendido al comprobar que desde hacía rato él era el tema de conversación y que su amigo Condori estaba haciendo reír a los parroquianos medio borrachos y a las hijas de la Pucasenca con el relato de sus extrañas actitudes dentro de la mina. La ruidosa hilaridad de Condori le obligó a responder. Mentiras está diciendo este. Así hablador siempre es. Y Juan buscó salir del paso con algunas frases vagas. Se levantó del banquillo de adobes en que estaba sentado, apoyó la guitarra que había dejado de tocar hacía rato y se fue al paticillo interior. Allí encontró a González, el arriero de Tapacarí, y la conversación se anudó espontáneamente entre los dos. Ay, yo me quiero ir y ese hablador del Juan habla que te habla. Tengo que madrugar antes del amanecer. Capaz que nieve, el cielo está cargado. Y después de un segundo silencio, González preguntó. ¿Tú vas a entrar a trabajar mañana? No, no puedo. No sé qué hacer. Mi mujer se ha muerto la otra semana. Aquí pareció hacérsele un nudo en la garganta. Tragó aire y saliva y continuó. Pulmonía. Le ha dado saliendo de la cocina caliente y este viento helado que no pasa nunca. Ah. En menos de una semana se ha muerto. ¡Qué caray! Ahora mis hijitos, el Juancito y la Marucha, no tienen con quién quedarse. Unos paisanos que comían también en mi casa, porque la María les daba pensión, han tenido que mudarse porque ya no hay quien les prepare la comida. Yo no sé qué hacer. ¿Ya son grandes tus hijos? Esa que dices, la Marucha, ya podría cocinar. Si es chiquita, tendrá como 4 años, y el otro es como 2 años más grande. Más bien, querría irme de aquí. Eso sería lo bueno. Esta vida en la mina es muy fregada. Pero es que debo a la compañía y tengo que trabajar siquiera como 6 meses para pagar. Toda nuestra platita la he gastado en remedios y para nada. ¿Por qué no te escapas? Tú no sabes lo que son esos forajidos de la policía minera. Y como tienen buenas mulas, además, con las guaguas no se puede. Se interrumpió la frase porque una súbita idea le iluminó la mente. Tú te estás yendo a Tapacarí, ¿no? Sí, ese es mi pueblo. Pero ahora a pocos días nomás. Voy a quedar allí. ¿Tu mula y tu burro están yendo vacíos? No. Sí, sin carga, claro. Mamani se acercó en la oscuridad un poco más a González. En voz más baja, con entonación de pregunta y súplica al mismo tiempo, dijo. Llévamelos a mis hijos hasta Tapacarí. Tus animales están yendo sin carga y no te cuesta nada. Yo te daré alcance en el pueblo. Mañana en la mañana entraré a trabajar. Así no notarán nada. Mientras tanto, tú te llevas a mis hijos. En todo el día tienes tiempo de sobra para llegar. Me han dicho que no son más que 6 leguas. ¿Y la policía minera? Comenzó a objetar González. No los conocen a mis hijos. Esos solo buscan a los obreros que se escapan, debiendo a la compañía o a los que roban mineral. González sufrió un sobresalto ante esta última frase y quiso saber hasta dónde los chistes de Condori habían sido creídos por Mamani. Sí, dicen que persiguen mucho a los que roban mineral, pero a mí eso no me importa, aunque hable sonceras ese borracho del Condori. La respuesta llegó sincera y franca. Claro, tú no le haces caso nomás. Así siempre es, yo le conozco. ¿Los llevas a mis hijos? Mi mula está matada y el burrito no ha descansado bien. Mientras decía esto último, González estaba haciendo mentalmente la cuenta de cuánto podría obtener de Mamani en la desesperada situación de éste, a cambio de llevar a sus hijos sanos y salvos con un día entero de anticipación a su huida, que sin duda se produciría la noche siguiente. El estado de ánimo de Mamani no le permitía medir la magnitud del pícaro que tenía al frente, y como le parecía lógico pagar el flete de las acémilas, se adelantó a ofrecerlo. Mis guaguas no pesan nada, son bien guaguitas todavía. Tu burrito puede llevar a los dos. Además, el flete. Claro que te he de pagar. González siguió ponderando silenciosamente el problema como si fuese algo más grave o más difícil de hacer de lo que en realidad parecía. Mamani interrumpió su reflexión.
Llegando a Tapacarí me los tienes en tu casa nomás. Mañana en la noche o al amanecer, yo también ya he de llegar. No hay caso, ya te he dicho que mi burrito está cansado y la mula no puede llevar ni coronas porque tiene una mata así de grande. El ademán exagerado que hizo con los brazos abiertos se perdió en la oscuridad. Además, no quiero meterme en líos con la policía minera. Pero ellos no tienen nada que ver. Sí, pero cuando tú te vayas, seguro que han de saber que yo he llevado a tus hijos y no podré traer carga a la mina. ¿Cómo han de saber? Cuando yo me vaya, todos han de decir que me he llevado a Juancito y a la Marucha. No los voy a dejar también en esta mina de... Y por el flete nomás, soncera sería. Mamani comenzó a ver claro el asunto. Era simplemente cuestión de cuánto pudiera ofrecer. Estaba dispuesto a pagar bien y no tuvo inconveniente en decirlo. Te voy a pagar el flete del burro y además de la mula que va a ir sin carga. Ah, no, eso no es nada, 20 pesos. ¿Para qué se quiere hablar? ¿Cuánto quieres entonces? Ni por 200 pesos querría verme las caras con los de la policía minera. Ante esta reiterada alusión a las autoridades, Mamani comenzó a sospechar si las bromas de Condori serían algo más que bromas. Si en efecto este arriero sería más bien un ladrón de minerales que encubría sus actividades con el pequeño comercio que podía trasladar de mina en mina, a lomo de sus flacas y maltrechas acémilas. Quiso tantear cómo reaccionaría el hombre y dijo como para sí: ¿Qué siempre te han hecho los de la policía a ti, pues? Ni que fueras uno que rescatara minerales para venderlos afuera. La reacción no se dejó esperar. Eso es mentira. Interrumpió González al darse cuenta inmediata de que había ido muy lejos en sus exigencias y que de tanto referirse a la policía minera, dando expresión sin duda a su miedo subconsciente, había resultado cogido ahora en su misma trampa. Buscó corregir su error moderando sus pretensiones. No es solo por ellos, es también por los animales que están muy mal. Como eres amigo del Condori, que es mi paisano, te cobraré 150 pesos y te entrego a las guaguas en Tapacarí cuando llegues. Era un robo, pero Mamani estaba dispuesto a dejarse robar. Desde que vio la posibilidad de huir de la mina, de volver a su valle, a la vera de su pequeño río, entre las chacras de maíz, a la sombra de los árboles, le pareció que había de nuevo esperanzas, si no para él, herido interiormente por la muerte de la María y extenuado físicamente por el brutal trabajo de barretero. Al menos para sus hijos. Era a ellos a quienes quería salvar ahora. Era para ellos y con ellos que deseaba huir. La perspectiva para Juancito y la Marucha de una vida sin esperanza ni alegría en este desierto frígido de sinuosidades gigantes, a 4000 metros de altura sin vegetación alguna, le pareció de pronto una pesadilla. ¿Qué sería de ellos? Habitualmente extraño a la ternura por la herencia de parquedad emocional que corría por sus venas de mestizo, juntamente con la sangre indígena, esta vez la pena presentida le estrujó el pecho ante la visión de lo que podía esperar a sus hijos. Estaba dispuesto a dar todo lo que tuviese. Te pagaré 100 pesos, y eso porque no tengo más. Ya te he dicho que se ha muerto mi mujer y lo hemos gastado todo. Te juro por Dios que no tengo más. Bueno, está bien. Yo voy a salir antes que amanezca, a eso de las 3. Tengo que apurarme porque va a caer una nevada, y en la cumbre es capaz de helar hasta las llamas. Tú no eres de por aquí, no sabes lo que es eso. ¿Quién sabe si podrás pasar bien la cuesta mañana por la noche? Yo he de poder nomás, pero ten cuidado con mis guaguas. Si algo les pasa a ellos, yo no sé. Claro. Nos vamos a envolver bien, pues siempre tendrás unas frazadas. Mejor saldremos juntos de aquí, dentro de un rato, y así nos vamos a tu casa y sacamos a tus hijos. Yo voy a ensillar a los animales en la casa del Condori. Es mejor salir de ahí. Vive en la orilla del campamento. Sí, es mejor. Mis pobres guaguas van a tener mucho frío. Su voz estaba ronca por la emoción contenida. Entraron de nuevo a la habitación, donde habían estado bebiendo. Capítulo 9. Juanito, Juanito, ¿Tatay? levántate. ¿Ya te estás subiendo a la mina, Tatay? No, tenemos que irnos. Levántate. Y vestí a la Marucha. Apúrate, apúrate. Mamani encendió una vela de cebo a medias consumida. A su luz temblorosa y desigual pudieron verse los ojos de Juanito,
enormemente abiertos. El niño pugnaba por despertar del todo, cuando se incorporó al fin y empezó a ponerse el pantalón de bayeta. González, que estaba parado junto a mamá Nipoma, pudo apreciar que se trataba de un niño de unos 6 años de edad, mestizo como su padre y como él mismo, con expresión inteligente. Juanito miró a González primero y después a su padre como preguntándole quién era el visitante. Mamá Nipoma explicó. Con este amigo se van a ir antes de que amanezca. La sorpresa del niño encontró su curso en una pregunta ansiosa hecha en quechua, como para asegurar mayor intimidad. ¿Canri? ¿Y tú? Tendría que explicar sin duda. El niño era demasiado perspicaz para ser engañado simplemente. Yo voy a ir detrás de ustedes. En la noche. Nos vamos a escapar porque si no los carabineros de la policía nos agarrarían. Tú ya eres un hombre y le vas a ayudar a la Marucha, que es chiquita. Nos vamos a volver al valle, pero primero vamos a ir a la casa de este amigo en Tapacarí. Ahí me van a esperar. ¿Solitos vamos a ir? No, con este amigo que los va a llevar hasta su casa. ¿Y mi mamita por qué no viene? Lo inesperado de la pregunta dejó atontado a Mamani. Tragó un bocado imaginario y contestó. Sí, ella también va a venir. Pero apúrate, ponte tu ponchito y tus medias de caíto. Está haciendo mucho frío afuera. Después se arrodilló en el piso de tierra para despertar a la Marucha que dormía sobre unos cueros de oveja tendidos en el piso. Marucha, Maruchita, Chari, despierta. Levantó a la chiquilla en sus brazos y ella abrió los ojos. Vio a González y se echó a llorar. ¿De qué estás llorando? A ver, ¿de qué? Al oír la voz de su padre y caer en cuenta que estaba en sus brazos, la pequeña Marucha se tranquilizó y quiso volver a dormirse, para lo que estaba acomodándose mejor cuando Mamani la hizo parar en el suelo. Así la despertó del todo. Le acarició los cabellos y la cara. Intervino Juancito. Nos estamos yendo, Marucha. Ven, te voy a vestir antes que los carabineros vengan. La amenaza hizo llorar de nuevo a la niña, pero el padre la consoló. Ella se dejó vestir soñolienta. Era una chiquilla de unos 4 años, con el cuerpecillo que permitía adivinar lo que sería a los 30. Buena moza, más sólida que esbelta, con las caderas anchas, las piernas robustas, el seno amplio y los brazos fuertes. Al mirarla, mamá Nipoma vio a su mujer cuando era niña. Para ahuyentar el recuerdo, se puso a ordenar apresuradamente unas alforjas con lo más necesario para el viaje. Después hizo el desayuno en la pieza siguiente, ayudado por González. Envolvieron a los niños en gruesas frazadas de lana de oveja toscamente tejida y se los llevaron en brazos. Apenas era posible caminar por la senda que bajaba y subía como un hilillo blanco en medio de la oscuridad. Capítulo 10. Era aún de noche cuando mamá Nipoma probó por última vez si las ataduras con las cuales estaban sujetos sus hijos al lomo de un pacífico asno eran lo suficientemente fuertes como para evitar la caída de los niños en alguna de las interminables subidas y bajadas que tendrían que recorrer antes de llegar a Tapacarí. El grupo compuesto por González, mamá Nipoma, Juancito y la Marucha, con el agregado de una mula y el asno en que cabalgaban los niños, se detuvo al llegar al extremo del campamento. Las últimas casuchas habían quedado a alguna distancia. El grupo estaba en el fondo de una quebrada desde la cual partía la cuesta de salida al camino de Tapacarí. Bueno, Dijo González volviéndose a Mamani. de aquí te volverás. Sí, Respondió Mamani. ahora me regreso y entro en la mina, en el turno de las 4 para salir a las 12 del día. Después de dormir un poco, me escapo en la nochecita y mañana a esta hora ya voy a estar en Tapacarí. Seguro. Son 6 leguas nomás y no te puedes perder. El camino es claro, pero la nieve te va a embromar. Fijo que hoy en la tarde va a nevar. ¿Cómo sabes? Mira el cielo cómo está decargado, y con este frío más, nevada va a ser. Los animales también están apurados, y ellos saben bien. Efectivamente, la mula y el asno se movían inquietos. En la oscuridad se oyó la voz de mamá Nipoma. Juanito, vas a cuidar bien a la Marucha. No la vas a hacer llorar. En la alforja hay cocahui, Provisión alimenticia para viajes. para cuando tengan hambre. Sí, tatay. Voy a ir detrás de ustedes. Con mi mamita vas a venir, ¿no? Sí, González intervino. Bueno, nos tenemos que apurar. Mamá Nipoma se dejó vencer por sus sentimientos una vez más y abrazó y besó a la Marucha,
que semidormida cabalgaba el asno delante de su hermano, que le tenía sujeta la espalda y la cabeza. La chiquilla despertó un poco y sonrió a su padre. Después, mamá Nipoma abrazó y besó a Juanito. No te vas a tardar, Tatay. No, en un ratito ya voy a venir detrás de ustedes. González arreó las bestias, que comenzaron a trepar la cuesta. El amanecer apenas era perceptible a causa de las densas nubes que cubrían el cielo. Faltaba todavía bastante para llegar a la cumbre. Marucha estaba dormida y Juanito cabeceaba por momentos para despertar sobresaltado, con el temor de caer del asno arrastrando a su hermanita, cuya pequeña cabeza tenía en uno de sus hombros. González venía detrás, a pie, sin apurar a las bestias, cuya prisa parecía ser aún mayor que la de él. Agarra bien a la Marucha, Juanito. Voy a apretar la cincha para la cuesta. Está durmiendo. Capítulo 11. Viajar en la cordillera es subir y bajar sin descanso, las sendas por las cuales solo las bestias y las personas habituadas pueden transitar. Suben como un gusano interminable, kilómetro tras kilómetro, legua tras legua, para alcanzar la cumbre de un murallón gigante y precipitarse de nuevo al fondo. Y así sin cesar, una hora después de otra, un día después de otro. Bueno, vamos. Y el grupo reanudó su marcha. La belleza de una gran cadena de montañas contemplada desde estas cumbres es sólo comparable a la belleza eternamente cambiante del mar. Y como el mar, la cordillera nunca es igual a sí misma. Cambia de color con las variaciones de la luz. Cambia cuando las nubes le ponen un manto inmenso de sombra sobre sus lomos. Cambia con cada paso del que la mira. Ansiosa de exhibirse, presenta una nueva silueta, una nueva forma a cada vuelta de sus salientes. Su grandeza es desolada y solemne. Cuando al fin los temblorosos pies del viajero han alcanzado una elevación que se alza sobre todas las otras, quizá a 5.000 metros, de nuevo la imagen del mar es la única comparación admisible. Pero de un mar cuyas olas agitadas por una tempestad terrible se hubiese petrificado de repente. En nada de esto pensaba González al caminar a prisa detrás de sus acémilas. Habituado a la cordillera desde la niñez, solo su ausencia habría podido causarle inquietud o emoción. En cuanto al mar, no lo conocía y apenas tenía noción de su existencia. Para él, el término del mundo estaba allí donde la montaña se rebajaba tanto que se convierte en colina insignificante. Su mente estaba ocupada en otra cosa. ¿Estaría el indio Pedro, cuyo apellido nunca llegó a saber, estaría esperándolo de acuerdo a lo prometido en su choza oculta en una arruga de la cordillera? Tendría que seguir por esa senda una media hora más. Después dejaría a los niños esperándolo en el camino y bajaría por una huella casi invisible a la casa del indio para recoger el mineral que le había prometido para este viaje. En general todo había ido bien por largo tiempo en este negocio de rescatar mineral robado. El indio Pedro, viejo taimado, pero honesto, iba a la mina a vender leña. Su presencia no despertó jamás desconfianza. Era como un pedazo de la misma cordillera, con su mismo color, con igual tranquilidad inmutable. Por lo demás, todos estaban habituados a su presencia intermitente en el campamento. Recogía el mineral de poder de aquellos obreros que le había indicado previamente González y se lo entregaba en su choza a cambio de algunas provisiones como azúcar, coca, maíz, harina. Raras veces exigía dinero. Era viejo y solo se contentaba con vivir pegado a sus rocas como un molusco. Pero algunas veces se emborrachaba con el exiguo producto de la leña que había vendido y entonces desaparecía por días enteros. González, constantemente atemorizado ante la perspectiva de caer en manos de la policía minera, vivía horas de angustia esperándolo acurrucado en la choza. Ayer precisamente lo había visto bebiendo en la mina. ¿Estaría esperándolo ahora? Para empeorar la situación, no solo estaban los niños que constituirían una sobrecarga para sus acémilas, después de recogidas las bolsas de mineral, sino también el día que se presentaba amenazador. Su experiencia de toda una vida le había enseñado a temer las tempestades de nieve en la cordillera. Él sabía bien que en estas montañas de aire seco y helado nieva rara vez. El viento constante arrastra las nubes hacia los valles.
La nieve perpetua se mantiene en los picos. ¿Quién sabe desde cuándo? Por el terrible frío que hace allí. Pero cuando cae una tempestad de nieve es sencillamente aterradora. No es comparable a una tempestad de granizo, en la que las pequeñas bolas de hielo que caen del cielo danzan, sacudidas por ráfagas de viento que se llevan la tempestad entera, de cumbre en cumbre, y acaban por disolverla. Lo único de temer entonces son los rayos que iluminan las crestas elevadas, como latigazos a la soberbia de las alturas. Si no se tiene encima un poncho de vicuña que atrae los rayos, todo se reduce a esperar, protegido por cualquier roca durante unas horas. Después brilla de nuevo el sol. Con las tempestades de nieve es otra cosa. Entonces se pierde el viento, como si hubiese ido a descansar de su fatiga eterna. El aire vibrante casi, a fuerza de enrarecido, que envuelve habitualmente la cordillera, se vuelve denso y pesado. Y la nieve cae sin cesar día tras día, ocultando todas las sendas, haciendo imposible el paso por las abras, poniéndole una interminable camisa blanca a la desnudez de los flancos soberbios de la montaña. No es posible orientarse porque no se ve. Los finos vellones que caen dan vueltas al cuerpo, danzan con movimientos fantásticos frente a la cara, se le introducen a los ojos, a la boca, a cuanta abertura pueden encontrar en la ropa. Su contacto suave produce escalofríos. Además de la orientación, se pierde el control, la sensibilidad, la proporción de las cosas. La obsesión de echarse a descansar lucha sin tregua en la mente con la convicción instintiva y vital de que no hay que ceder. Es necesario continuar caminando, incluso a riesgo de precipitarse en un abismo. El que cede, el que se sienta al menos, está perdido. La conciencia lo abandona progresivamente. Un estado de calma lo invade mientras la nieve cae bailando ante sus ojos, sobre la cara, sobre el cuerpo, sobre los pies helados. Capítulo 12. González llegó al punto del camino en que tenía que tomar una decisión. Llevar consigo a los niños a la casa del indio Pedro le parecía cada vez más absurdo. Tendrían que bajar por una senda imposible casi 2 leguas. Las bestias no podrían resistir, teniendo en cuenta sobre todo la doble carga del mineral y los niños, con la cual debían regresar. Como había pensado antes, quería dejarlos en esta parte del camino donde el desvío a la casa de Pedro comenzaba. Pero el problema estaba en que no volvería a salir al mismo sitio, sino 2 leguas más adelante. En realidad, tenía que recorrer 2 lados de un triángulo, en uno de cuyos vértices estaba ahora, mientras que la casa del indio estaba en el otro, y el punto donde pensaba retomar el camino venía a ser el tercero. Pero, ¿qué hacer con los niños? Si ellos pudieran caminar las 2 leguas que los separaban del sitio donde él retomaría el camino, no habría problemas. Pero, ¿podrían ellos hacerlo? Y la tempestad, que sin duda iba a desencadenarse antes de lo que él mismo había creído, por una vez en su vida mezquina y oscura, un pensamiento generoso cruzó por su mente. Abandonar el mineral, no ir a lo de Pedro y continuar con los niños a toda prisa para llegar cuanto antes a Tapacarí. ¿Pero podría recoger alguna vez ese mineral? Nunca sabía uno si el mismo Pedro no había sido sorprendido por la policía minera. Si en su viaje siguiente, que tendría que ser después de meses, él mismo no sería descubierto. Si el indio, al encontrarse falto de provisiones, no haría alguna otra transacción. Y eran cientos de pesos, quizá más de 1000. No haría semejante estupidez. Desechó definitivamente la idea. Finalmente, ya encontraría una solución después de tener el mineral seguro, regresando por el camino a buscar a los niños si ellos no habían alcanzado todavía su punto de salida. Después de todo, era muy temprano y solo tendrían que hacer de 4 a 5 leguas en el resto del día. Miró el cielo cuyas nubes, de tan bajas que estaban, podían tocarse con la mano. La tempestad se estaba convirtiendo en amenaza inminente. Aquí se van a bajar, Juanito. La voz de González, que le sonó extraña a él mismo, asustó al niño semidormido. Juanito no tenía conciencia de la tempestad natural que amenazaba a todos, ni de la tempestad de conciencia que estaba torturando a González.
Despertó con la impresión de estar cayéndose y sujetó a su hermanita, nerviosamente contra sí. El asno y la mula detuvieron su marcha porque González estaba parado en medio del caminillo. ¿Aquí está Pacarí? Preguntó el niño. No, no todavía. Lejos todavía es, pero yo tengo que recoger una carguita de allá abajo. Y señaló con el brazo extendido la lejana profundidad de la quebrada en cuya ceja se encontraban. La Marucha, que venía adormecida con la marcha rítmica del asno, se despertó también. Tatay, mamita. Y al no recibir respuesta y ver a un extraño delante, se puso a llorar. Ama Wakaichu. No llores, El papá está viniendo con la mamita. dijo Juanito para consolarla. Marucha siguió llorando. González aflojó las ataduras que sujetaban a los niños y Juanito se deslizó suavemente al suelo. El arriero tomó en brazos a la niña y la hizo parar al lado de su hermanito. Sacó de la forja un poco de mote. Es maíz cocido, envuelto en un pañuelo mugriento, y se lo extendió a los niños. La Marucha extendió sus manecitas y se calló. Era indudable que no podía llorar y comer al mismo tiempo. Ahora tienen que caminar un poco. Comenzó a explicar suavemente González. Por este mismo caminito van a ir. No se pueden perder. Yo voy a bajar ahí, a la quebrada, para recoger unas carguitas y les voy a dar alcance en un ratito. ¿No te vas a tardar, pues? Insinuó Juanito. Sí, es un ratito. Ustedes caminen nomás siempre, por este camino. Llévala a la Marucha de la mano. El mote también les voy a dejar para que no llore. Mientras decía esto, arreglaba las coronas de los animales para evitar que se caigan en la violenta bajada que tenían por delante. Dirigió las acémilas hacia un sendero casi invisible. Prorrumpió en un silbido corto y agudo, y la mula se adelantó a bajar. Bueno, caminen nomás siempre, apuraditos. Yo les voy a alcanzar en un ratito. Y se fue tras sus animales. Capítulo 13. Los niños de aquella cordillera que se aterrorizarían ante una bicicleta y saldrían huyendo enloquecidos ante el ruido de un tranvía urbano, no se asustaban de la soledad de las montañas. Estaban habituados a que el más próximo vecino tenga su casa a 2 o 3 leguas de distancia. Además, los niños creen en las promesas con toda la fuerza de su inocencia. Juanito y la Marucha iniciaron despacio su marcha a lo largo del caminillo que tenían ante sí. Los menudos pasos de la chiquilla, atareada, comiendo el mote, apenas si le permitían avanzar. A este paso no irían las 2 leguas que podían ser su salvación ni en una semana. ¡Apúrate, Maruchita! Yo quiero esperar a mi mamita. Juanito la tomó por la mano y comenzó a estirarla levemente. Los pequeños pedruscos de la senda labrada en la roca constituían serios obstáculos para su marcha. Capítulo 14. González caminaba a toda prisa arreando sus acémilas. Después de todo quería tener tiempo, antes que comience a nevar, para regresar en busca de los niños. Hasta se prometió salir a este mismo punto del camino en vez de 2 leguas más adelante, porque sabía muy bien que una chiquilla de 4 años y un muchacho de 6 no irían muy lejos. Cuando, al término de una marcha precipitada de 1 hora o poco más, llegó a la choza del indio Pedro, este no estaba en su choza, pero había fuego encendido en un pequeño hogar de una esquina. Era indudable que el indio había regresado de la mina por la noche. Probablemente habría ido por agua al fondo de la quebrada. González se metió en la choza y se quedó a descansar junto al fuego. Transcurrió un largo rato. Inquieto, al fin salió a la puerta y le llamó la atención el que la luz del día, en vez de aumentar, estuviese disminuyendo. Nuevamente tuvo la impresión de que podía tocar el cielo con la mano. Vio al indio Pedro que estaba trepando del fondo de la quebrada con un pequeño cántaro de barro sujeto a la espalda por unas correas de cuero sin curtir. Le hizo señas para que se apurase. Cuando al fin llegó, quiso terminar cuanto antes la transacción. Aquí están la coca, el azúcar y todo lo demás. Entrégame el mineral porque me tengo que apurar. No te puedes ir ahora. En un rato más va a comenzar la nevada y tú sabes lo que es eso. Ahora me tengo que ir. Tengo que apurarme porque hoy siempre tengo que llegar a Tapacarí. Ni siquiera el indio Pedro quería explicar la verdadera causa de su apuro. Sabía que este viejo de alma recta lo juzgaría como un malhechor. Conocía lo suficiente a este hombre como para saber que él no cambiaría la vida de una pequeña llama por 100 toneladas de wolfram.
Pero no te puedes ir. No vas a llegar. Te vas a helar en la cumbre sin encontrar senda. Yo conozco bien el camino. Desde chico estoy andando por aquí. Yo he nacido aquí, las llamas también, y ni siquiera las llamas que están afuera podrán salvarse. No hables más. La actitud imperativa del mestizo ante el indio, tan habitual en las relaciones mutuas de estos dos grupos humanos, apareció en la voz y el ademán de González. Ahora me tengo que ir, pase lo que pase. El indio tuvo para sí que el arriero temía ser alcanzado por la policía minera y se calló. Entregó y ayudó a cargar los saquillos de mineral y González partió cuando empezaba a nevar. Por un momento dudó cuál senda seguir, si la que salía al camino 2 leguas adelante o aquella por la que había venido. Por poco que hayan andado, se dijo a sí mismo, los niños habrán avanzado algo en estas 3 o 4 horas. Será mejor salir adelante y regresar en busca de ellos, que darles alcance por detrás. Y tomó la senda que le haría avanzar 2 leguas. Fue una lucha cubrir esa distancia. La densidad de la nevada iba en aumento. Con toda su experiencia de la cordillera, por momentos le costaba encontrar el caminillo que debía seguir. Las bestias no estaban menos inquietas que él. A cada momento pretendía regresar a la choza del indio Pedro, donde había un corral para protegerse contra las inclemencias del tiempo. González iba con la obsesión de transponer el Abra, una legua más allá de la reunión de ambas sendas. Aquella por la que los niños debían estar viniendo era algo mejor, más ancha, más visible. Tardaría más en desaparecer bajo la nieve. El frío inmediato no era muy intenso, pero resultaba difícil ver por la densidad de la precipitación atmosférica. Cuando finalmente salió al camino en el que había dejado horas antes a los niños, varios kilómetros atrás, el conflicto que estaba torturando su espíritu hizo crisis. ¿Qué hacer? La tempestad estaba en toda su fuerza aterradora. Para imponer mejor su presencia, los rayos iluminaban el día gris y repentinas ráfagas de viento parecían huir a ocultarse en las quebradas profundas. En unas horas más, la senda estaría perdida del todo, todos los pasos serían impracticables y su esperanza de transportar el Abra se habría desvanecido. Si los niños hubieran avanzado una legua, si estuvieran siquiera a mitad del camino que debiera desandar, pero él sabía bien que no podía ser. La tempestad había comenzado demasiado temprano y era imposible que Juanito y la Marucha, que apenas podía caminar con seguridad, hubiesen podido avanzar luchando contra los elementos desencadenados. ¿Qué sería de ellos? Volvió la cara sombrío en el vano intento de atravesar con la vista la pesada cortina de nieve que se precipitaba interminablemente y distinguir las 2 pequeñas figuras aproximándose. Después hizo una cruz con los dedos de la mano derecha. Alzó el brazo en el aire, trazó una cruz grande en la dirección en que los niños estarían en ese momento. Besó la cruz de la mano y se fue camino del Abra, abandonando a Juanito y la Marucha. Capítulo 15. Cuando la tempestad comenzó, la Marucha rompió a llorar. Juanito iba a seguirla, pero se acordó de la recomendación paterna. Vas a cuidar a la Marucha y eres un hombre. No llores, ya va a venir el arriero. Su voz no era muy convincente. Yo quiero a mi mamita. ¿Dónde está mi mamita? Está viniendo con el papá, ya van a llegar. No habían avanzado 500 metros. La Marucha caminaba con dificultad y se había cansado pronto. Con los primeros rayos y el silbido del viento, el terror se apoderó de ambos. Entonces Juanito tomó una decisión. Aquí vamos a esperar. Él estaba llorando también. Hizo sentar a su hermanita en pleno camino y se sentó a su lado. Ambos estaban tiritando de frío y terror. Los rayos cesaron y el viento se fue. No había campo en el espacio sino para la nieve que caía siempre igual a sí misma, pesada, tenazmente. Los últimos restos del viento rezagado hacían remolinos con los copos flotantes y se precipitaban a las quebradas profundas. Después, otra vez el silencio de la nieve que cae. Marucha fue perdiendo la conciencia más rápidamente. Dejó de llorar y se recostó en el suelo. Juanito, que aún lloraba, acomodó uno de sus brazos como almohada para ella y la abrazó con el otro. Se apretó contra el cuerpecillo de Marucha tanto como pudo en el vano intento de protegerla y protegerse. La sensación de cansancio invadió su mente y su llanto entrecortado se apagó.
Siguió nevando tenaz, silenciosamente. La nevada cayó por 2 días y una noche como si el cielo entero hubiese querido volcarse sobre la cordillera. Después, la atmósfera quedó límpida y brillante. El frío se hizo intolerable. Todas las montañas que podían verse estaban cubiertas de nieve que, con la salida del sol, se solidificó hasta adquirir la transparencia del vidrio y la dureza de la roca. El deshielo duraría más de un mes. Varias chozas del campamento minero e incluso algunos edificios de la administración se derrumbaron por el peso de la nieve acumulada sobre sus endebles techos. El paisaje blanco brillaba con el sol, encegueciendo a los mineros. Para defenderse tenían las órbitas de los ojos pintadas de hollín. Aún así hubo casos de ceguera temporal. Se comentó que un indio y varias llamas habían muerto helados en las alturas de la cordillera. Capítulo 16. La noticia de lo ocurrido con los hijos de Mamani Poma circuló por el campamento a los 8 días. Mamani Poma se perdió. Unos decían que estaba buscando los cadáveres de la Marucha y Juanito, y otros que había ido en persecución del arriero González. Nunca más se supo de él. Un día, el corregidor fue llamado con gran urgencia de la chichería donde estaba bebiendo. Unos indios, al venir de Tapacarí, habían visto 2 delgadas trenzas de cabello, dejadas al aire por el deshielo. Se organizó una partida de carabineros y mineros. Hubo que volar con dinamita el hielo de los alrededores. La maestría de los mineros en el manejo del explosivo permitió descubrir intactos los 2 pequeños cuerpecillos. Juanito tenía todavía nerviosamente sujeta en sus brazos a la Marucha. Helados como estaban, era difícil separarlos y se resolvió enterrarlos juntos. Cuando la partida volvió al campamento, las mujeres de los mineros, que no lloran nunca, apretaron a sus hijos temerosas contra su seno y rompieron el llanto. Al entierro fue incluso el administrador de la mina. También fue mi padre. Mi madre no quiso que fuéramos nosotros, que teníamos 4 y 6 años, y nos quedamos en casa, pegados a ella sin comprender, porque lloraba. Gracias por escuchar este audiolibro. Es de mi país, Bolivia. Espero que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.